Ahora soy un hombre mayor, pero esto sucedió cuando era más joven. Solo quería compartir esto por si a alguien le ayuda. Conduje a un lugar turístico remoto una noche y estacioné en su aparcamiento. Estaba solo y un poco desorientado. No tenía mucho que hacer esa noche. Creo que eran alrededor de las 8:00 p.m., cuando comencé a sentirme un poco somnoliento y terminé quedándome dormido. No sé cuánto tiempo estuve dormido, pero eventualmente me desperté con el sonido de unos golpes en la ventana. Me desperté con el cuello rígido y giré la cabeza en la dirección de donde provenían los golpes. Había una mujer parada junto a la puerta del lado del conductor, golpeando desesperadamente la ventana. Parecía bastante joven y estaba sola. Estaba realmente confundido, ya que estaba aturdido por haberme despertado. Ella estaba hablando, así que abrí un poco la ventana y con una voz frenética me rogó que la ayudara y que abriera la puerta. Dijo que la había estado persiguiendo un hombre. Estaba seguro de que era real, a pesar de haberme despertado justo en ese momento. Por un momento, pensé por un brevísimo instante que podría haber visto un fantasma, pero ese pensamiento se desvaneció al instante. Era real y estaba ocurriendo. Me apresuré a desbloquear y abrir la puerta para ayudarla, pero luego, por alguna razón, dudé. Algo no cuadraba. Algo se sentía un poco extraño en todo esto. Por ejemplo, su cabello, maquillaje y ropa estaban en perfecto orden. No había un solo cabello fuera de lugar en su cabeza, ni su maquillaje estaba corrido. Y si te estuvieran persiguiendo, esperarías sudar, ¿verdad? Algo no encajaba aquí. Ella era buena aparentando estar frenética y asustada hasta cierto punto, pero de alguna manera se veía forzado. Era como si supiera lo que iba a decir antes de llegar. Miré alrededor desde dentro del coche y no vi a nadie más en las inmediaciones. Tampoco había otros coches en el aparcamiento. En ese momento, me sentí asustado. Parte de mí realmente quería ayudar porque, si fuera yo en su lugar o cualquiera de los miembros de mi familia, me gustaría poder contar con la bondad de un extraño. Pero simplemente no me creía su historia. Decidí encender el motor por si acaso. Pensé que podría usar la ayuda de los faros para ver si había algo de verdad en sus afirmaciones. No vi nada frente a mi coche, pero cuando ajusté el espejo retrovisor, algo llamó mi atención. Vi varias figuras, parecían hombres, agachados detrás de mi coche como corredores en la línea de salida. Cuando vi la rápida mirada de la mujer hacia ellos, una vez que se dio cuenta de que los había visto, pisé el acelerador y salí de ese parque. Fue bastante difícil conducir inicialmente porque había ajustado mi asiento para dormir antes. Cuando estaba lo suficientemente lejos del aparcamiento, miré la hora y vi que eran poco después de las 2:00 a.m. Recuerdo pensar que esos hombres probablemente estaban tratando de esconderse en mi punto ciego. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si hubiera desbloqueado la puerta, creo que, como mínimo, me habrían robado. Tal vez algo peor podría haber sucedido. No lo sé. Esa noche me enseñó a estacionar en lugares bien iluminados y cerca de cámaras de vigilancia. Suelo estacionar en el centro de los aparcamientos estos días. Desde ese día, no dormí en mi coche en lugares peligrosos como ese aparcamiento de nuevo. Si duermo en mi coche, quiero que sea en algún lugar donde haya muchas luces, baños, máquinas expendedoras y cámaras. En cualquier caso, lo único positivo que saco de esa noche fue que esa mujer no necesitaba mi ayuda, ya que no fue secuestrada ni perseguida. La odio por ser tan astuta, pero me alegro de que no estuviera en peligro, supongo. Así que por favor, tengan cuidado ahí fuera, gente. Esto sucedió hace poco. Estaba conduciendo solo a casa y estaba en una zona rural. De hecho, era un paso de montaña. Estaba bastante alto. Recuerdo que había sido una noche larga, y ya era pasada la medianoche cuando me dirigía a casa. Estaba conduciendo a alta velocidad, lo admito. Quería llegar a casa lo más rápido posible. No había coches en la carretera. No había nadie alrededor. Estaba bien,
Al menos eso pensaba en ese momento. Entonces, algo inesperado sucedió. Al tomar una curva a alta velocidad, vi a una mujer vestida de rojo parada en la carretera. Estuve a punto de chocar con ella, pero de alguna manera logré esquivarla. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo cerca que había estado de un accidente. Debido a la velocidad a la que iba, casi pierdo el control. Fue horrible. Puse el coche en reversa y giré para volver al carril correcto, y luego miré para ver si la mujer estaba bien. Miré en la dirección en que la vi y vi que estaba tirada en el suelo. Sentí que mi corazón se hundía. Si me hubiera visto en un espejo, sé que habría estado pálido como una sábana. Así que salí del coche, lo estacioné en el arcén y corrí hacia ella. Miré hacia abajo y vi un maniquí tirado en la carretera. Era del tipo de maniquí que podrías ver en una tienda de ropa antigua. Lo que quiero decir es que parecía anticuado y definitivamente fuera de lugar. Estaba increíblemente aliviado de no estar en problemas por asesinato, o al menos, por homicidio involuntario. Una vez que el alivio se asentó, la ira llegó tan rápido como había conducido esa noche. Estaba muy molesto de que alguien hiciera eso. Quiero decir, colocaron intencionalmente esa cosa justo en la curva de la carretera. Sabían que causaría angustia a los conductores que se acercaban. Recogí el maniquí y lo arrojé a un lado de la carretera. Incluso puede que lo haya pateado por la rabia, no lo recuerdo. Empecé a volver a mi coche y entonces algo se me ocurrió. Necesitaba algún tipo de seguridad porque no podía dejar la escena sin saber qué diablos había sucedido y por qué. Seré honesto, empecé a creer que podría ser una persona en lugar de un maniquí. Me seguía preguntando por qué, preguntas a las que no podía responder, y la pregunta número 1 que no podía responder era por qué había un maniquí aquí en medio de la nada. Estaba demasiado curioso. Ya podía oírme explicando esta historia a mis amigos y no teniendo un final satisfactorio, sin ninguna forma de respuesta a las mismas preguntas que ellos me harían. Volví a echar otro vistazo al maniquí. ¿Por qué vestía de rojo y estaba tirado en la carretera? Me acerqué más. No me avergüenza esto, pero es un poco raro. Le bajé la ropa al maniquí y me alegro de haberlo hecho porque encontré algo. Supongo que podrías llamarlo una pista, ya que había algo escrito en su espalda. Había un nombre, una fecha de nacimiento, una profesión y el nombre de una ciudad escritos allí. No quiero decir qué era, porque podría referirse a una persona real. Se pone un poco fuerte de aquí en adelante, así que aviso si eres fácilmente impresionable. El mensaje escrito en la espalda del maniquí continuaba diciendo que la mujer a la que se referían en el mensaje fue víctima de una agresión sexual violenta y, debido al trauma que sufrió a manos de su atacante, decidió acabar con su vida al día siguiente, presumiblemente justo donde yo estaba. Miré hacia la oscuridad más allá del guardarraíl. Solo podía ver una caída oscura. El mensaje seguía diciendo que el atacante nunca será perdonado. Nunca lo perdonaré. Estaba escrito una y otra vez hasta el punto de que el bolígrafo se quedó sin tinta. Me llené de una profunda tristeza y un abrumador sentido de horror. No sé si fue una broma o algo, pero se sentía real. No quería estar allí más tiempo. Fue en ese momento cuando noté que había otro coche estacionado justo fuera de la vista. No sé si ese coche estaba abandonado, Dios no quiera, pertenecía a esa mujer y aún no había sido remolcado, o si pertenecía a la persona que colocó el maniquí allí. Creo que la última opción. No sé por qué, pero tengo la sensación de que me estaban vigilando. No conduje por ese paso de montaña de nuevo durante aproximadamente un año. Realmente me asustó. Cuando volví a pasar por allí, no volví a ver ese maniquí. Salí tarde conduciendo la otra noche. Me dirigía a casa, creo que eran alrededor de la medianoche. Para llegar a mi lugar, tengo que atravesar algunas carreteras de montaña serpenteantes y oscuras. Siempre son un poco espeluznantes en medio de la noche, pero esa noche algo más me aterrorizó. Doblé una curva en la carretera y tuve que frenar de golpe.
Había una mujer en medio de la carretera con los brazos extendidos en un gesto de detenerse. Estaba bloqueando la carretera. No me gustó la situación, pero no tuve más remedio que detenerme. Cuando mi coche se detuvo, ella se acercó. Hizo un gesto para que bajara la ventana y yo accedí. Me pidió que la llevara. Según su historia, su novio la había dejado. Habían tenido una discusión y él le dijo que se bajara. Aparentemente ni siquiera tuvo la oportunidad de agarrar su bolso. Decía que no podía llamar a sus padres para que la recogieran, porque su teléfono estaba en el coche de su novio. Inmediatamente sentí lástima por ella, pero también pensé para mis adentros, ¿por qué tengo que darle un aventón? Luego, otro pensamiento se me cruzó por la mente. ¿Y si esto es falso? No hay garantía de que lo que me contó sea remotamente cierto. De alguna manera, parecía una historia bien ensayada. Todo estaba cubierto, sin teléfono, sin cartera, y también la razón por la que estaba sola aquí. Tenía mis sospechas de que no estaba sola aquí, y su papel era detener mi coche. Sentí que podría haber personas escondidas a los lados de la carretera, en los árboles, en los arbustos, esperando su momento. Tal vez me secuestrarían o algo así, o tal vez esto era una especie de trampa policial. He visto demasiadas películas para saber que fuera lo que fuera, no parecía legítimo. Algo más estaba ocurriendo. Ella estaba realmente escalando. Estaba al borde de las lágrimas y suplicándome, pero su actuación no parecía genuina. Se sentía un poco forzada y un poco estudiada e innatural. No importaba cómo mirara la situación. No podía convencerme de que era una buena idea dejar que esta mujer entrara en mi coche o apagar el motor. Tuve que responder. Hice todo lo posible por rechazarla educadamente. Me sentí como una basura, pero algo era sospechoso en la situación. Quería mi teléfono. Sabía que era lo único que tenía que me daba comunicación con los demás. Lo necesitaba, pero también, si creía su historia, ella lo necesitaba en ese momento tanto como yo. Era lo único que la sacaría de esa carretera también, si no le daba un aventón. No aceptó un no por respuesta. Cuando comenzó a mirar a su alrededor mientras me gritaba, me di cuenta de que era hora de irme. Supuse que podría estar señalando a alguien que no podía ver. No había forma de que le diera mi teléfono. Estaba grabando todo. Pensé que necesitaría video y audio para mi compañía de seguros si algo estaba a punto de suceder. Comencé a tocar la bocina y a avanzar lentamente. Ella se tiró sobre mi capó, pero eventualmente se soltó. Me alejé y miré lentamente hacia atrás en mi espejo retrovisor. Miré hacia atrás para verla sentarse tranquilamente en el medio de la carretera. Parecía que ya estaba esperando al próximo conductor que se acercara. Eso fue otra cosa extraña. Si estuviera en su lugar, al menos intentaría caminar de regreso hacia un pueblo, una ciudad, una casa, cualquier cosa. Comencé a preocuparme por el próximo conductor que se acercara. Llamé a la policía y les informé sobre la situación y me dirigí a casa. Al día siguiente, después del trabajo, tomé la grabación y la puse en mi computadora como respaldo por si alguna vez me la pedían. Hablé con mi novia al respecto y me odiaba por no recoger a esa mujer. Estaba tan enojada conmigo. Fui acusado de ser inhumano y de ser simplemente cruel, pero todavía mantengo mis acciones. No valía la pena arriesgar mi vida. El riesgo era demasiado grande. Lo hecho está. No me importa si me consideran cruel o incluso un cobarde. Yo estaba allí y nadie más que esa mujer sabe mejor que yo sobre esa situación. ¿Qué campo minado de situación fue? Mi pasatiempo es dormir en mi coche. Me gusta hacerlo en días antes de los días festivos. No quiero que la gente me vea. Usualmente si lo hacen, me reportan a la policía. La policía generalmente quiere que me mueva. Si no es la policía, entonces son los jóvenes que miran por las ventanas de mi coche. Esto hace que elegir un lugar perfecto sea aún más difícil. Era alrededor del verano del año pasado. Era tarde en la noche y estaba conduciendo tratando de encontrar un lugar decente para dormir.
Estaba en una carretera de montaña y vi un giro hacia lo que parecía ser un edificio abandonado. El viejo cartel oxidado me decía que solía ser un observatorio. Vi un camión en el aparcamiento. Debe estar descansando también, pensé mientras entraba. Perfecto. Había otro camión en el aparcamiento también. Me estacioné lejos de los camiones, en el medio del aparcamiento. Saqué mi teléfono y jugué con él hasta que me dio sueño. Luego recliné el asiento, me tapé con mi manta y me quedé dormido. Me desperté durante la noche porque tenía la garganta seca. Fui a buscar una bebida de mi bolsa, y justo cuando lo hice, escuché una pequeña piedra o algo que golpeó la parte trasera de mi coche. Miré por el espejo retrovisor y no había nada allí. Supuse que podría haber sido un insecto o algo. No es realmente inusual. Tomé una bebida y volví a dormir. La segunda vez me desperté porque realmente necesitaba el baño. Miré mi teléfono. 4:27 a.m. Salí del coche. Esperaba que el observatorio abandonado tuviera un baño, pero no lo tenía. No quería escalar una cerca y vagar por ahí en medio de la noche para encontrar uno tampoco, así que encontré un lugar apartado y me alivié. Mientras lo hacía, escuché la puerta de uno de los camiones abrirse y cerrarse. Alguien más estaba despierto, ¿eh? Al regresar a mi coche, lo vi parado allí. Parecía tener mi edad y usaba gafas. «No pudiste dormir anoche, ¿verdad? ¿Te asustaste de algo?», me preguntó. Lo miré un poco desconcertado y pregunté, «¿Qué quieres decir?». Entonces no lo notaste». Su respuesta me asustó un poco. Comenzó a elaborar. Dijo que estaba viendo un DVD cuando entré en el aparcamiento. Pensó que era un poco extraño, ya que los camioneros casi exclusivamente usan este lugar para aparcar y descansar. Cuando el DVD terminó, miró hacia arriba y notó a una mujer parada frente a mi coche con las manos sobre el capó. Dijo que ver esto lo asustó. Apartó la vista de la mujer por solo un segundo, y cuando volvió a mirar, ella estaba en la puerta del lado del conductor de mi coche. Dijo que cuando ella notó que él la estaba mirando, se agachó al costado del coche. Siguió vigilándome, y después de un rato, ya no pudo ver a la mujer. Luego se fue a dormir en la parte trasera de su camión después de verificar que las puertas estaban cerradas. Pensé que solo estaba tratando de asustarme, así que lo cuestioné. Dijo que si no le creía, debería revisar mi ventana en busca de huellas de manos, ya que ella había rozado las manos contra el vidrio cuando estaba al costado de mi coche. Vino conmigo a revisar la ventana para ver si había huellas de manos allí. No había ninguna. Pensé en ese momento que podría ser una especie de truco que los camioneros hacían para asegurarse de que los no camioneros no usaran sus lugares de estacionamiento o algo así. Luego fuimos a revisar el capó. Esta vez había algo allí, un pequeño par de abolladuras en la parte delantera del coche. Me molesté mucho. Luego escuché al camionero gritar, «Oye, hay algo peor en la parte trasera, amigo». Había algunos rasguños y otra pequeña abolladura, como si algo lo hubiera golpeado. Escuché la puerta del otro camión abrirse y cerrarse, y un hombre mayor se acercó. Dijo que la había visto antes. «Ella ha estado aquí antes. Me hizo lo mismo mi primera noche aquí. Pensé que quería compañía, pero nunca dijo una palabra. Solo me miró fijamente. Pregunté a los locales sobre ella en un bar por ese camino. Resulta que hace esto todo el tiempo, pero solo a los recién llegados al aparcamiento. Está bien, no te hará daño», dijo el hombre mayor. Miré al otro camionero en shock. Me largué de allí. No podía manejarlo. Saber lo oscuro y aislado que estábamos en ese lugar era suficiente para mí. Que alguien llegara a pie en medio de la nada en plena noche solo para molestarme, ni pensarlo. Esta es una experiencia aterradora que tuve con mi hermano. La noche en que esto ocurrió, mi hermano y yo decidimos ir a ver una película en el cine. El único problema era que la película no se proyectaba en nuestra ciudad y tendríamos que conducir bastante lejos. No nos importaba mucho porque éramos jóvenes,
Creo que yo tenía unos 16 años y mi hermano 19, así que a esa edad sientes que tienes todo el tiempo del mundo. Era poco más de 1 hora de camino y la única función era de noche. Llegamos a tiempo, vimos nuestra película y luego cenamos en un lugar de comida rápida. Salimos a la carretera alrededor de las 11 p.m. y empezamos a regresar a casa. Había sido una gran noche. Mi hermano estaba conduciendo y yo estaba en el asiento del pasajero. Estábamos usando el sistema de navegación satelital, ya que estábamos conduciendo por carreteras desconocidas. Aunque era un viaje largo y tarde, teníamos muchas cosas de qué hablar. Estábamos hablando de la película y de la comida por alguna razón. Para dar un poco de contexto, estábamos regresando a nuestra ciudad natal en Kagawa desde Tokushima, esto es en Shikoku. El sistema de navegación nos llevó por una dirección diferente a la de la ida. Parecía que nos estaba alejando de las autopistas. Sentí que esto era para evitar ya sea un accidente en la carretera o algún tipo de obra nocturna. No era genial porque estábamos en la Ruta Nacional 11 y esa corría junto al mar. Estaba increíblemente bien iluminada y las carreteras eran amplias. Ahora estábamos atravesando estrechos y sinuosos pasos de montaña. Terminamos un poco perdidos, ya que mi hermano y yo no conocíamos estas carreteras. No podíamos realmente averiguar a dónde ir. Quiero decir, el GPS no nos estaba ayudando exactamente, pero como éramos jóvenes, sentimos que el GPS sabía mejor. Así que decidimos seguir sus indicaciones y eso resultó ser una muy mala elección. Nos dirigimos más hacia la oscuridad de la montaña y nos alejamos de las brillantes luces de la autopista. Tratábamos de tranquilizarnos el uno al otro, diciendo que probablemente estábamos siendo guiados por un atajo y que todo estaría bien. Confiamos en las indicaciones del GPS. Las últimas luces de la calle desaparecieron. No había nada más que oscuridad delante de nosotros y a nuestro alrededor. Me preocupé, así que le dije a mi hermano, «Esto es un poco raro, ¿no?» «El GPS dice que está bien», respondió mi hermano. No pudo esconder su preocupación de mí, lo veía en su cara. Gruesos matorrales de árboles se alzaban a ambos lados de la carretera mientras nuestro coche subía más alto en la montaña. Porque ahora estábamos en carreteras irregulares, el coche estaba haciendo algunos ruidos extraños que comenzaron a ponerme nervioso. Tragándome mi orgullo le dije a mi hermano, «Oye, hermano, siendo honesto, me estoy asustando ahora. ¿Por qué no hacemos un giro en U y volvemos a la autopista?» Mi hermano no respondió. Estaba concentrado en la carretera delante de él. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Le hice la misma pregunta de nuevo. No dijo una palabra. Observé cómo apretaba el volante. «Oye, hermano, vamos, me estás asustando ahora». Justo cuando estaba a punto de pedirle que hiciera un giro en U por tercera vez, tomó una profunda respiración y finalmente habló. «No mires atrás. Algo extraño está pasando». Sentí que mi columna vertebral se convertía en hielo. Ni siquiera entendí realmente lo que quería decir. ¿Por qué estaba siendo tan vago? Instintivamente quería mirar detrás de mí, pero hice lo que me pidió. Me senté allí en silenciosa contemplación, incapaz de reunir el valor para decir otra palabra. Por un momento pensé que mi hermano podría estar bromeando conmigo. Nos gustaba hacernos bromas, pero ninguno de los dos había ido tan lejos. Esto parecía demasiado serio. Lo miré para ver si tenía una ligera sonrisa en su cara, pero parecía estar en la zona, increíblemente enfocado y, sin embargo, increíblemente preocupado. Cuando vi esa expresión de determinación en su rostro, supe que había algo detrás de nosotros. Noté que también estábamos acelerando. Entonces mi hermano pisó el acelerador. Me sentí retroceder en el asiento del pasajero. Fue aterrador. En cualquier momento, otro vehículo que viniera en sentido contrario podría aparecer detrás de una de las curvas en la carretera de montaña. Estábamos yendo demasiado rápido. Lo que fuera que estaba detrás de nosotros había obligado a mi hermano a conducir increíblemente imprudentemente. Desobedecí las órdenes de mi hermano
y miré en el espejo lateral para tratar de ver qué había detrás de nosotros, pero no pude ver nada. ¿Se habría vuelto completamente loco mi hermano? Estaba en silencio. Quería suplicarle que redujera la velocidad, pero no quería distraerlo de la conducción. A pesar de estar en estas oscuras y complicadas carreteras, él conducía aún más rápido. Estaba seguro de que íbamos a chocar con algo en cualquier momento, así que me preparé. Me tensé. De repente estábamos girando. Derrapamos hacia la izquierda y en ese momento cerré los ojos y me preparé para el impacto. Pasaron 1 o 2 segundos y lentamente abrí los ojos y miré a mi hermano. Su rostro había perdido todo color y sus nudillos estaban blancos. Era como si se aferrara al volante por su vida. No pude emitir un sonido. Solo recé para que pudiéramos volver a algunas calles con luces y alejarnos de lo que fuera que había asustado a mi hermano a conducir así. Cerré los ojos de nuevo. Pensar en esa noche ahora, tratando de recordar cómo me sentí, realmente me hace sentir por mi hermano. Quiero decir, si yo me sentía tan asustado, apuesto a que él lo sentía aún más, ya que era el que conducía. Después de unos momentos, mi hermano dijo: «Está bien ahora, ya no me sigue. Creo que estamos bien». Abrí los ojos para ver las luces de la calle en la distancia. Era como si mis oraciones hubieran sido respondidas. Giramos hacia la ruta nacional y vi el mar. Supe que cuando lo vi, íbamos a estar bien. No puedo decirte cuán aliviado estaba en ese momento. Una vez que el alivio se asentó, surgió un nuevo sentimiento: curiosidad. Necesitaba saber qué hizo que mi hermano condujera como si nuestras vidas dependieran de ello. Necesitaba saber qué nos había estado siguiendo. «Hermano, ¿qué había detrás de nosotros? Algo realmente te asustó, ¿no?», le pregunté. Mi hermano tomó otra profunda respiración, como antes, y dijo algo así. Prácticamente tan pronto como giramos hacia las carreteras de montaña, sentí que nos estaban siguiendo. Lo supe porque en un momento el sensor trasero se activó. No vi nada detrás al principio por la oscuridad, y fue entonces cuando me di cuenta de que nos seguía un coche sin sus faros encendidos. Pensé que quien fuera que estaba conduciendo debía conocer bien estas carreteras de montaña, si se sentía lo suficientemente confiado como para conducir sin luces. Al principio, me alegré de ver que otros coches usaban estas carreteras porque pensé que el GPS podría tener razón. Dijo que se sintió incómodo de que el coche tuviera sus luces apagadas. Quería detenerse para dejarlo pasar, ya que se estaba acercando detrás de él ahora y entonces. Sin embargo, las carreteras eran demasiado estrechas para permitirle apartarse a un lado y dejar pasar el coche detrás. Fue en ese momento que miró por el espejo retrovisor para tratar de ver mejor al conductor. Dijo que la vista del conductor lo dejó sin aliento. El conductor tenía la luz interior de su coche encendida y mi hermano pudo ver su rostro. Estaba sonriendo. Dijo que no era una sonrisa feliz, sino una mueca de disgusto acompañada de cejas fruncidas. Ese fue el momento en que mi hermano dijo que sabía que teníamos que alejarnos de ese coche y su conductor. Ese fue el momento en que comenzó a conducir más rápido. Ahora entendía por qué cuando miré en el espejo lateral no pude ver nada. Cuando mi hermano hizo ese giro brusco a la izquierda, el coche detrás aparentemente siguió recto. No estábamos seguros de si el conductor intentó girar para seguirnos, pero no creemos que lo haya hecho porque mi hermano no lo volvió a ver esa noche. Logramos llegar a casa sanos y salvos sin más incidentes. Esa experiencia realmente afectó a mi hermano. Se volvió mucho más ansioso y nervioso después de eso. Buscó ayuda. Afortunadamente, no creo que le haya dejado una cicatriz permanente ni nada. Mi hermano y yo estamos bien estos días, nos va bien, sin lesiones. Esa fue una noche muy aterradora. Me torturo de vez en cuando pienso en cuáles podrían haber sido las intenciones del conductor sonriente. Siento que estaba tratando de guiarnos a algún lugar, ya que parecía conocer bien las montañas como para conducir en la oscuridad. No tenía miedo de mostrarnos su rostro, y eso es bastante inquietante. Me hace sentir que algo más que un robo podría haber estado en juego. Tu conjetura es tan buena como la mía.
Me encanta conducir de noche. Hay algo en la carretera abierta y vacía y en el aire nocturno que realmente me gusta. No necesito tener un destino en mente, solo necesito gasolina en el tanque. Una noche, no hace mucho tiempo, estaba en uno de mis paseos. Acababa de salir de la autopista y decidí conducir hasta un punto alto que conocía en las montañas. Pensé que la vista desde allí sería bastante perfecta. Planeaba fumar un cigarrillo, escuchar algo de música y luego regresar a casa. Vivo en una zona rural, por cierto, así que no es raro que use las carreteras de montaña a menudo. Estaba conduciendo por algunas de estas carreteras sinuosas y estrechas, subiendo hacia las montañas. El tipo de carreteras que están flanqueadas por nada más que espesos bosques. Pasé sobre algo, no sé qué era, pero poco después de pasar por encima, mi coche empezó a hacer ruidos, como un sonido de silbido. Me di cuenta de lo que acababa de pasar. Debía haber pasado sobre un clavo o algo así, porque sonaba como si tuviera un neumático pinchado. Resultó que había una pequeña área de descanso más adelante, así que decidí parar y echar un vistazo. Estaba realmente molesto. Amo mi coche y gasto la mayor parte de mi dinero en mantenerlo. Acababa de mejorar mis neumáticos, y ahora uno tenía un pinchazo. El área no era muy grande. Supongo que se usaba principalmente como área de descanso, ya sabes, tal vez para camioneros en esos largos viajes nocturnos. Había un baño y una máquina expendedora allí. Como era muy tarde en un domingo, realmente no había nadie. Tenía el lugar para mí solo. Estacioné mi coche y miré mis neumáticos traseros. Pude ver el problema. Había un pinchazo. Estaba tan molesto. Encendí un cigarrillo y simplemente me quedé allí, probablemente suspirando y luciendo abatido. Después de fumar, decidí que podría aprovechar las instalaciones, así que me dirigí al baño. Al salir de allí, miré alrededor. No había nada más que montañas por todas partes. Estaba muy tranquilo, y para ser honesto, era un poco espeluznante estar allí solo en la oscuridad de la noche. Mi teléfono celular comenzó a sonar y eso me hizo saltar del susto. Metí la mano en el bolsillo y lo saqué, pero me di cuenta de que no estaba sonando. Me equivoqué. Otro teléfono estaba sonando y tenía el mismo tono de llamada genérico que el mío. Parecía que el sonido venía del otro lado del pequeño edificio del baño. Ahora estaba asustado. Ya no sabía si estaba solo. Me quedé merodeando junto a mi coche por un rato, esperando ver a alguien salir de detrás del edificio, pero no apareció nadie. Pensándolo bien, si había alguien allí, debía haber llegado a pie porque no había otros coches en el aparcamiento aparte del mío. Decidí ir a revisar la parte trasera del baño. Me preguntaba a medias si alguien estaba herido o algo así. Tal vez alguien había perdido su teléfono. Pensé que al menos debería tratar de averiguarlo. Miré alrededor de la esquina de la pared de ladrillo tan sigilosamente como pude, y no podía creer lo que vi. En el suelo había innumerables teléfonos celulares destrozados. Uno de ellos estaba sonando. Pensé en la cadena de eventos que me había llevado a ese aparcamiento, y luego corrí de regreso a mi coche tan rápido como pude. No me importó dañar mi coche, simplemente salí de allí tan rápido como pude. Bajé de nuevo por los pasos de montaña y me dirigí de regreso hacia la seguridad de las luces. Decidí irme por varias razones y si no son obvias, las desglosaré para ti. Primero, creo que el neumático pinchado fue deliberado. Creo que pasé sobre algo que probablemente fue colocado en la carretera. Fue colocado estratégicamente para que tuviera que parar en el área de descanso para revisar mi coche. Creo que el área de descanso es donde sucede algo terrible. Creo que los teléfonos fueron destrozados y arrojados allí, pero quien sea que estuvo haciendo lo que sea que estaban haciendo con los teléfonos, no logró romper al menos uno de ellos. Por eso había uno sonando. Me pregunto si era uno de los familiares o amigos de las víctimas llamando para ver dónde estaban. Lo que me hace decir eso es porque recuerdo claramente que muchos de los teléfonos parecían femeninos. Tenían pequeñas pegatinas o gemas,
podía decir por algunas de las fundas que probablemente pertenecían a mujeres. Ahora que lo pienso, tal vez alguien estaba llamando para hacerme recoger el teléfono y luego, cuando estuviera distraído, me atacarían. No estoy seguro, pero estoy muy contento de haber salido de allí sin descubrirlo. Informé esto a la policía local y dijeron que lo investigarían, pero no he recibido noticias. Realmente me pregunto qué podría haber pasado si hubiera respondido el teléfono. No me gusta pensar en lo que les pasó a los dueños de todos esos teléfonos. He rezado 1 o 2 veces que solo hayan sufrido un robo. Esta historia ocurrió a principios de la primavera de 2010. Mi esposa y yo nos dirigíamos a la cabaña de mis padres en el norte de New Hampshire para pasar el fin de semana. Ambos tuvimos que trabajar más tarde de lo habitual, así que sabíamos que no llegaríamos hasta alrededor de la 1:00 a.m. Esto no era realmente un problema, ya que vivíamos en Massachusetts, y el viaje generalmente solo tomaba unas 4 horas, dependiendo del tráfico. Ahora, la cabaña en sí está en un pequeño y muy aislado lago al final de un camino privado de tierra sin salida. Su aislamiento es en gran parte del atractivo. No hay teléfono, y para tener recepción celular, tienes que conducir unos kilómetros hasta la ciudad. Solo hay otra casa en nuestro lado del lago, pero nunca hay nadie allí, y solo hay 6 cabañas en total en todo el lago. Así que es básicamente lo más aislado que puedes estar en la Nueva Inglaterra moderna. De hecho, para llegar a nuestro camino privado, tienes que conducir 1 kilómetro por otro camino de tierra, cruzar un paso estrecho en el lago y luego tomar una bifurcación en el camino con señales que claramente indican sin salida y camino privado. Incluso entonces, es otro 1/4 de milla hasta la cabaña. Básicamente, este no es el tipo de lugar que encontrarías por casualidad. Llegamos a la ciudad un poco después de la 1:00 a.m. y pasamos por la gasolinera cercana, esperando recoger algunos bocadillos para el resto de la noche. Sin embargo, no me sorprendió mucho que la gasolinera estuviera cerrada, pero habíamos comprado cerveza antes de salir, así que podríamos esperar hasta la mañana para conseguir suministros y aún así, pasar una buena noche. Al dar la vuelta, mientras salíamos de la gasolinera, noté que las luces de una camioneta se encendían en la parte trasera de la estación. No pensé mucho en ello, no tenía razones para hacerlo. Honestamente estaba emocionado por llegar a la cabaña y comenzar el fin de semana. Desde la gasolinera hasta la cabaña hay unos 10 minutos, y todas las carreteras son rurales y sin iluminación. Después de 1 minuto o 2, noté las luces traseras en mi espejo y supuse que era la misma camioneta que había visto en la gasolinera. No mencioné nada a mi esposa porque realmente no pensaba que nos estuvieran siguiendo y no quería preocuparla, pero cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía que la camioneta estuviera estacionada en la parte trasera de la gasolinera con las luces apagadas. Pero después de ver a la camioneta tomar el segundo giro detrás de nosotros, comencé a preocuparme. Era casi la 1:30 en medio de la noche. ¿Por qué estaba esta camioneta en la carretera? Y lo más importante, ¿por qué había tomado los mismos 3, ahora 4 giros que yo? Esto continuó durante unos 5 minutos y cuando me acerqué al primer camino de tierra que nos llevaría a la cabaña, pensé en seguir de largo y hacer algunos giros aleatorios para ver si realmente nos estaban siguiendo. Sin embargo, parte de mí todavía pensaba que estaba siendo estúpido y paranoico. Además, tampoco quería alertar a mi esposa de que pensaba que nos estaban siguiendo. Así que decidí hacer el giro, pero no usé mi señal de giro. Aproximadamente 10 segundos después, vi la camioneta girar detrás de nosotros. Mis alarmas internas empezaron a sonar. No puedo enfatizar lo poco probable que sería que alguien más que nosotros estuviera dirigiéndose por este camino en particular, especialmente a esta hora de la noche. Como mencioné antes, solo hay 6 cabañas en el lago. Hay 2 oportunidades para desviarse hacia las otras cabañas antes de la bifurcación hacia nuestro camino privado, y observé con total desánimo cómo la camioneta pasaba el primer desvío.
¿Es tu vecino?, preguntó mi esposa. Ella aparentemente había estado prestando mucha atención a la camioneta también. No lo creo. No sé quién es, respondí, lo cual era cierto. Podía ver que la camioneta era oscura y levantada. Mi vecino conducía una camioneta roja más antigua. Qué raro. ¿Crees que nos están siguiendo?, preguntó mi esposa. No lo sé. Probablemente no. Tal vez están perdidos. Podía decir que estaba nerviosa por el tono de su voz, pero traté de mantener la calma y actuar como si nada estuviera mal, a pesar de que estaba completamente en alerta. Pasamos el segundo desvío y la camioneta seguía detrás de nosotros. El paso elevado hacia el otro lado del lago estaba cerca, y después venía la bifurcación que llevaba a nuestra cabaña. Una vez que llegas al paso elevado, la única oportunidad para dar la vuelta es en la cabaña misma. Los dos caminos que se bifurcan no solo son sin salida, sino que son de un solo carril, por lo que tienes que conducir hasta el final y dar la vuelta en nuestro camino o en el de mi vecino. Cuando llegamos al paso elevado, mi corazón se hundió. Era primavera, así que toda la nieve derretida había elevado los niveles del agua mucho más de lo que pensaba. Juzgando por lo alto que estaba el agua en el paso elevado, sabía que nuestro camino estaría inundado, no solo unos pocos centímetros. A veces, después de grandes tormentas, esto ocurría y teníamos que estacionar en la bifurcación y luego caminar a través del agua hasta la cabaña y, a veces, volver al coche con la canoa. Supongo que es un buen momento para mencionar que estaba conduciendo un Golf GTI del 2000. Cuando llegamos a la bifurcación, mis peores temores se hicieron realidad. En mis 25 años de venir a esta cabaña, nunca había visto el camino tan inundado como esta vez. Literalmente parecía que el camino terminaba y comenzaba el lago. Parecía más una rampa para botes que un camino. El despeje de mi coche era de unos 5 a 6 pulgadas tal vez. De hecho, había roto el cárter del aceite de este coche al golpear una roca el año anterior, conduciendo por este mismo camino. Con las luces de la camioneta acercándose detrás de nosotros, me vi obligado a tomar una decisión. Podía detener el coche y esperar a que la camioneta que nos había estado siguiendo en el bosque en medio de la noche nos alcanzara, o podía arriesgarme a conducir mi coche, completamente no equipado para escenarios todoterreno, por un camino de tierra muy inundado en medio de la noche. Puse el coche en segunda marcha y conduje hacia el agua, esperando que no fuera tan profundo como parecía. El agua estaba aún más alta de lo que parecía. Al principio, llegó justo por debajo de los faros y luego, cuando el camino descendió, cubrió los faros, lo que mató el 90% de mi visibilidad. Miré por la ventana del lado del pasajero y parecía que el lago llegaba hasta el borde del coche. Era solo oscuridad. Flotando a través del medio de un lago negro es la única forma en que puedo describirlo. ¿Es seguro hacer esto?, dijo mi esposa, obviamente asustada. No, por supuesto que no. Era increíblemente estúpido hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué demonios estaba pensando? No teníamos señal de celular para pedir ayuda si nos quedábamos atascados, o para pedir ayuda si la camioneta decidía seguirnos. Probablemente no, pero no puedo detenerme ahora, dije, y le di más gas al coche. Miré en mi espejo retrovisor y vi la camioneta parada al borde de nuestro camino, al borde del agua. Me sentí absolutamente enfermo. No solo había girado hacia nuestro camino, sino que también tendría una tarea mucho más fácil navegando por el camino inundado que mi pequeño Golf. Además, incluso si lo lograba, si ellos nos seguían, no tendríamos a dónde ir. Era un callejón sin salida. No puedo recordar un momento en la memoria reciente en que me haya sentido tan indefenso. No soy un tipo grande, así que si había más de una persona en esa camioneta y querían causar problemas, podían hacerlo, y tendrían el lugar perfecto para hacerlo. Empecé a pensar en cosas que tenía en el coche que podría usar como armas si fuera necesario, pero sabía que no tenía nada a lo que pudiera llegar rápidamente.
Olas de arrepentimiento y miedo me inundaban. Era realmente difícil medir dónde estaba el camino, pero habiendo conducido por este camino cientos de veces y juzgando por los árboles a ambos lados, sabía que el camino empezaría a subir pronto y, con suerte, el agua no sería tan profunda. Tenía razón. Después de lo que pareció una eternidad, sentí que el coche empezaba a subir y salir del agua, descubriendo los faros poco a poco. El coche subió cada vez más, hasta que estuvo fuera del agua y en tierra firme. Mi corazón casi estalló de alegría. Revisé mi espejo nuevamente para ver la camioneta todavía parada al comienzo del camino. Pisé el gas y giré bruscamente en la próxima curva. En este punto, conocía bien el camino y sabía que no estaría inundado de nuevo, pero me preocupaba que después de ver mi coche atravesar el agua, la camioneta nos siguiera. Cuando llegamos a la cabaña, apagué el coche y simplemente esperé a que las luces de la camioneta aparecieran en la curva. Nunca lo hicieron. Después de entrar hablamos sobre lo extraña que fue toda la experiencia, pero aún traté de mantener la calma. Sí, deben haberse perdido y decidieron dar la vuelta después de ver la condición en la que estaba el camino, dije. Hice bromas sobre lo estúpido que fui al conducir a través del agua, pero debajo de todo eso, todavía estaba completamente asustado y en alerta máxima. Quienquiera que estuviera en la camioneta sabía dónde estábamos y sabía que no sería fácil para nosotros irnos. Demonios, todo lo que tendrían que hacer es estacionarse al final del camino y esperarnos. Pasé el resto de la noche escuchando motores de coches y esperando a que los faros comenzaran a bajar por ese camino. Después de algunas cervezas y una película, finalmente nos quedamos dormidos, pero incluso entonces no fue un sueño reparador. Simplemente me quedé despierto en la cama escuchando y esperando sonidos con un hacha junto a la puerta y mi cuchillo en la mesita de noche. Fue horrible. A la mañana siguiente, conduje de regreso por el camino inundado, lo cual todavía era muy arriesgado, y estacioné en la bifurcación. La camioneta no estaba a la vista y nadie nos molestó el resto del fin de semana. Todo resultó bien, pero sigue siendo el encuentro más espeluznante que he tenido, o potencialmente podría haber tenido.